México, país en el que viven 100 millones de personas, de las cuales 10 millones son indígenas. Rico en culturas y recursos naturales, sin embargo, el 65% de la población es pobre. De ellos, el 35% viven en la extrema pobreza. El 1 de enero de 1994, coincidiendo con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, los indígenas del estado de Chiapas, con el nombre de Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se levantan contra el gobierno del PRI, con más de 70 años en el poder, exigiendo, al igual que en 1910 por Emiliano Zapata, tierra, justicia y libertad. Por eso decimos, ya basta. Como que quien dice, pues aquí nomás pusimos alto y nos aclaramos por qué nos levantamos en pie de lucha, porque nosotros ya no aguantamos tanta chinga, tortura, marginación, secuestro, asesinos y todo, etcétera, de maltrato de nosotros, y por eso decimos que ya no. ¿Por qué? Porque somos gente campesina, somos gente indios. Por eso no lo hacen caso. A sus compañeros, los mestizos, sí lo cumplen, porque el billete habla, pues. Y nosotros no tenemos dinero, por eso no habla el dinero. Somos pobres, indígenas, indios. Por eso no lo hacen caso. Así está. Ya basta, porque nosotros hace más de 500 años estamos resistiendo. Estamos, como dice, como carne de cañón. Y es que San Cristóbal nunca había sido invadida y conquistada por los indígenas. Entonces aquello fue la ruptura de una continuidad, ¿no? Los indígenas entraban a San Cristóbal y no a comprar o a vender como habían hecho durante siglos, sino ahora venían a exigir. Es una gente pobre que por necesidad tuvo que correr el riesgo de perder una parte de su contingencia para que sobreviviera la herencia en sus hijos, ¿no? Esta es una necesidad. Se levantaron en armas también porque vieron que era la única manera que se podía escuchar el gobierno sus voces. Entendiéndose ahora que existen ellos, que existen con anticipación a la constitución de los países, que no quieren estar separados de nuestro país, sino ser reconocidos en su identidad desde la cual pueden contribuir a la construcción. A los 12 días de combate, los zapatistas deciden no usar las armas y utilizar la palabra como elemento de lucha
y acuerdan con el gobierno una tregua. El gobierno envía 70.000 efectivos militares al estado de Chiapas. Pero hubo una respuesta muy importante de la sociedad civil el 12 de enero. Yo recuerdo que eso fue definitivo en el Zócalo de la Ciudad de México. Se movilizaron miles de gentes. Nunca habíamos visto reunidos en el Zócalo 200.000, 300.000 gentes pidiéndole al gobierno que cesaran los bombardeos. Entonces, obviamente que esto también fue leído por el EZLN como que la gente está despertando, entonces pues vamos a ver qué está planteando la sociedad civil. Y la sociedad civil, el pueblo, decía que queremos la paz. Gracias a la vida que es muy nuestra, gracias al sueño cuando yo soñaba desde el seno de mi madre querida. La vida que le vivimos es la vida de los indios, que somos olvidados, que somos desprotegidos en esta vida de condiciones precarias. En diciembre del mismo año, el ejército zapatista rompe el cerco militar lanzando una ofensiva política y pacífica, declarando 38 municipios autónomos en Chiapas. Tras meses de negociaciones, en febrero de 1996, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Gobierno Federal firman los Acuerdos de San Andrés sobre Derecho y Cultura Indígena. Parte de los acuerdos que se llevaron a cabo en la primera mesa, la segunda no se terminó, fue interrumpida oficialmente, y las otras, que eran hasta 6 o 7, no se llevaron a cabo, pero las autonomías son parte de los acuerdos de San Andrés. Habiendo el gobierno indicado a la COCOPA que les dijera a los zapatistas que la redacción ya sería definitiva y no habría que cambiar nada, cuando se logró la aceptación por parte de ellos en una segunda formulación a los acuerdos llamados de San Andrés, el gobierno puso más de 70 y tantas objeciones, cuando él mismo había dicho que no se tenía que cambiar nada. El ejército zapatista rechaza la contrapropuesta gubernamental, señalando que no volverá a negociar con el gobierno hasta que los acuerdos firmados por ambas partes sean cumplidos sin modificaciones. Tengo el gusto de presentarles esta poesía que lleva por título La Esperanza. Así como nuestro cuerpo que trabaja y descansa los días y las noches, son testigos de una nueva esperanza. No olvides que la tranza también vive, pero nuestra verdadera y justa causa hará lo posible la derribe. Lo digo por mi México querido, por muchos asesinatos sucedidos, por muchos presos y torturaciones, y en general por tanta sangre ya derramada. El 22 de diciembre de 1997, 45 indígenas de la etnia Tzotzil, en su mayoría mujeres y niños, son asesinados por un grupo paramilitar mientras rezaban en la iglesia de Acteal, en los Altos de Chiapas. Se crean o se generan grupos para que haya una fuerza intermedia entre las bases de apoyo y el ejército. Es el ejército, pero vestido de otro uniforme, ¿no? Entonces estos grupos son creados y auspiciados por el ejército, incluso hay personal militar participando en ello. Eso lo está haciendo el gobierno, buscando, organizando, pagando gentes, grupo de gentes para que mismos pobres se maten. Estuvimos en Chiapas, era un juez argentino, un abogado uruguayo y yo, y recibimos muchas denuncias de auténticas masacres cometidas por caudillos locales, armados con armas militares. Sin embargo, esa guerra tiene como característica pues crear o mantener un Estado, un control territorial y social a través de una serie de actividades que van desde el envenenamiento de mantos acuíferos, la destrucción de siembras, la introducción del alcoholismo, la prostitución,
la tortura, las desapariciones forzadas, el hostigamiento permanente hacia las comunidades indígenas, etcétera, ¿no? En esta guerra de baja intensidad, los que son la cabeza, los que son los cerebros articuladores de las acciones son elementos del ejército. Eso lo tenemos perfectamente documentado y también es parte de una política que yo creo que no solamente respondió o ha respondido a intereses de ciertos sectores de poder político en el Estado, sino yo creo que hay intereses ahí sobre todo del gobierno de Estados Unidos de generar una situación de desgaste. No es que nosotros los zapatistas pues no nos quiere el gobierno, entonces mandó todos los militares ahí y nosotros tuvimos que salirnos de la comunidad. Entonces cuando salimos entraron todos los militares y robaron todo. Bukan ketika dilihat ketika Tamil 1997 di gobierno sekali que bueno los ikut los takwa del ejército que lo paramilitar los tikbal de tahlumal ketika hay dilihat ketika ketika desplazado ketika y muy lucido que tiene más de la zona alta sekali kayak vital que tiene la zona selva par sah que tiene el que tiene kusi cibe que tiene muy kusi cibe que tiene palang Nisnam que tiene Nisnam y pun que tiene o 10.000 desplazados di la zona alta 10.000 desplazados y muy kusi cibe que tiene pero hay Este asunto es una consecuencia de la guerra de baja intensidad por un lado y por otro lado está estrechamente vinculada con la acción de los paramilitares que permanentemente están hostigando a los desplazados, ¿no? El origen que provocó todo esto es la tenencia de la tierra y el asunto de carácter social que no se ha resuelto. Bueno, el Estado mexicano tiene que hacer justicia en esos casos. Tiene que hacer justicia en esos casos. Tiene que tener un lenguaje de condena explícito, formal y claro. Tranquilo, somos igual sangre. Somos la misma sangre. Somos la misma sangre. Ya, porque por la paz también. Pueden regresar. Pueden regresar. Somos igual carne. Hipocresía y esto. Pintura querida y esto. 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 Hipocresía y esto. Pintura querida y esto. Autónomo pues quiere decir que nosotros mismos nos gobernamos en nuestra comunidad. En la resistencia estamos haciendo todo hasta donde aguantamos pues y lo estamos haciendo, llevando a la práctica la autonomía de educación, estamos llevando la autonomía de la agricultura, estamos llevando la autonomía de salud, de todo, etcétera, pues, y sí lo estamos haciendo, pues, porque no queremos que nos siga engañando el gobierno. Es un proceso de autonomía por querer seguir existiendo y por la otra, los que te quieren exterminar.
Estoy ya en el periodo, hoy tercer periodo. Pero millones de saber. Ya que tengo, por ejemplo, pues este cargo que me ha dado el pueblo, es nuestra autonomía, porque tenemos diferentes trabajos, diferentes representantes de los trabajos colectivos. Pues yo pienso que ya estamos trabajando en nuestra autonomía, pero el gobierno no nos reconoce. Nosotros estamos manejando planes y programas pues de acuerdo a nuestras necesidades, pues, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos saber? ¿Qué es lo que nosotros queremos aprender? Pues de todo, ¿no? Y nosotros mismos lo hemos preparado esos planes y programas. El trabajo de la educación, yo como promotor de educación, el pueblo ha visto la necesidad de que los niños están abandonados desde hace mucho tiempo, pues. Por eso el pueblo me ha nombrado para ser promotor, para capacitarme, pues, para enseñar a los niños. 18 más 6, 24. Entonces, 24. Pues fíjate, ¿me chaqué pues hija me suma dinero o resta? De educación pienso que también pues deben de tener un poquito de información de lo que ocurre en nuestro país, de lo que ocurre, de los problemas que están ocurriendo afuera. Así también podemos informar un poquito a la gente, a nuestros alumnos, ¿no? Para saber cómo organizarse, ¿sí? Pero para eso también tenemos que tener conciencia o tenemos que tener conocimiento de los problemas que tiene su estado o el país o el mundo, ¿no? Yo estoy en una conciencia de hacer ese trabajo, o sea que no gano ni un sueldo. Como estamos en resistencia, pues es difícil trabajar en las dos cosas, trabajar con los niños y trabajar en la milpa. Pues es necesario pues que haya un promotor que hable en la lengua que ellos la hablan, porque que fuera un maestro que habla el castillo, pues los niños no van a entender, no entienden por completo, porque no hablan el castillo, no es su lengua. La educación es la básica, pues, ¿no? Es la fundamental para nuestra lucha, pues, ¿no? Para conocer la realidad, pues. Y su objetivo de esta escuela es que todos los alumnos que están estudiando ahora sean ellos pues quienes imparten las clases en las comunidades indígenas donde están ahora, pues, ¿no? Serán ellos pues quienes enseñarán en las primarias. La Constitución aquí en México nos va a proteger. Por ejemplo, en el mundo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, y a los pueblos indígenas en especial, el Convenio 169. Esta educación pues no solamente para los mexicanos, ni tampoco para los que estamos pues en el continente americano, sino que pensamos hacer una educación pues para todos, pues, ¿no? Nosotros nos estamos dando cuenta que este tipo de servicio que le hace falta al pueblo es cada vez mucho más que necesita, ¿sí? Estamos viendo que las enfermedades es mucho más cada día más, mueren gente por falta de servicio de salud a las comunidades. Una vez que la gente se empezó a organizar en la lucha, pensaron ellos de que es necesario pues tener una clínica del pueblo. Como 2-3 años antes de que se terminara la clínica, la gente empezó a nombrar sus promotores de salud. Las comunidades, hombres, niños, mujeres, como tienen años que sufren por la enfermedad, que no hay atención, así vienen años. Es lo que queremos
sacar esos problemas. Queremos mejorar un poco. Es un parte de la lucha del zapatista. Las capacitaciones para mí me está sirviendo de mucho, como por ejemplo de enfermedades de transmisión sexual que le dije, esa me sirvió porque yo no sabía que se podía contagiar uno solo por hacer el acto sexual. Pues obviamente que estamos más expuestas a tener alguna infección de transmisión sexual. Por eso, quienes tenemos relaciones sexuales seguido, debemos hacernos también un estudio seguido, siquiera cada año. Tenemos que hacernos un estudio. Quienes estamos casadas, tenemos que hacernos ese estudio. Las mujeres, ¿saben ustedes qué estudio es? Papa Nicolau. También doy un poco de plática con los jóvenes de mi comunidad sobre enfermedades, cómo se pueden contagiar y cómo ellos pueden también protegerse. Una de las cosas más importantes que veo, atender a partos, dar, por ejemplo, a conocer sus derechos de las mujeres y decirles que ante el hombre y ante la mujer todos valemos igual, nadie vale más ni nadie vale menos. Y el lugar pudo ser la Chiapas indígena o podía ser los grupos aborígenes en Australia, ¿no? O los migrantes en Europa, o los albaneses en Kosovo, o la población mexicana o negra en Norteamérica, o los asiáticos en cualquier parte del mundo, o los centroamericanos en México. En el año 2000, el Partido de Acción Nacional, encabezado por Vicente Fox, gana las elecciones. El nuevo presidente declara que en 15 minutos resuelve el conflicto de Chiapas. Lo que tenemos que hacer, acciones en los hechos para que regresemos a la mesa del diálogo. El ejército zapatista decide negociar con el nuevo gobierno bajo 3 condiciones mínimas y anuncia una marcha a la capital del país para reivindicar el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Y comienza esta marcha hoy, en que la luna es nueva, para que la tierra coseche al fin la justicia para quienes son el color de la tierra. Durante la caravana zapatistas hubo una reunión en un pueblecito que se llama Nurio. En Nurio se juntaba Congreso Nacional Indígena, CNI, que es un conjunto de casi todos los grupos indígenas en México. Allí se encontraban con los zapatistas y es muy significante que antes que llegaban a Nurio, la caravana se llamaba la caravana zapatista. Después la caravana tenía este encuentro en Nurio, se llamaba la caravana indígena. Y es para evitar que las autoridades mexicanas pueden enfocar solamente en el problema en Chiapas. Ya es el tiempo de platicar de la población indígena en México. Hermano, hermana musgo, Cora, Huicateco, Chiapa, Chinanteco, Chocholteco, Chol, Chontal, Guarijillo, Huasteco, Guave, Jicapú, Ucapá, Mame, Matachinca, Maya, Mayo, Mazahua, Mazateco, Mije, Mixteco, Náhuatl, Ñañú, Odam, Pame, Popoluca, Purépecha, Rarámuri, Tenec, Tlahuica, Tlapaneco, Tojolabal, Totonaco, Triqui, Celtal, Sotzil, Huicharitari, Yaqui,
zapoteco, zoque. O que está a acontecer aqui é o princípio de uma mudança. Mudança essa de que o mundo necessita urgentemente. E em lugar dessa mudança se manifestar em Europa, onde acreditávamos que tudo quanto fosse, não só viemos encontrar tudo isso em México, como num lugar muito mais oculto de México, como Chiapas e a Selva Lacandona. Uma ideia nova nasce no mundo, num lugar chamado Selva Lacandona. É qualquer coisa de prodigioso. Creo que sí, creo que sí. La llegada al Congreso de la Unión es una victoria política, por supuesto, y regresan y todo parecía ser que entonces habría posibilidades para sentarse a platicar, porque además una de las demandas que planteaba que plantea el EZLN todavía era que se respeten los acuerdos de San Andrés, que se legalice o que se apruebe la ley Cocopa, que salieran los presos zapatistas y que salía el Ejército Federal de 7 puntos. Recientemente se volvió a proponer la ley que no fue aprobada sino modificada con presión de la sociedad civil. Y la ley que está, aprobado no satisface totalmente al planteamiento de los propios pueblos, ¿no? Y de las propias comunidades indígenas. Que hoy en día la situación en Chiapas es radicalmente distinta a la que acontecía apenas hace unos meses u años. Hay una situación de tranquilidad política, se han llegado a acuerdos políticos importantes en varias de las zonas que antes eran zonas de violencia y conflictividad. Hoy el estado de Chiapas, como es notorio a nivel de la opinión pública nacional, en México o internacional incluso, está en una nueva etapa de desarrollo democrático, hay gobernabilidad democrática, el nuevo gobierno ha logrado establecer un marco de reconciliación, de paz social. El gobierno de México pues va en otros países a publicar que en México hay paz, los indígenas están tranquilos, no hay nada, que los zapatistas no existen. ¿Cómo no va a existir? Nosotros aquí estamos. En fin, estamos trabajando de diversas formas en este estado. Vivienda, desarrollo económico, financiamiento para activar la economía de los hogares. Son mentiras. Durante que está ahorita en su palacio, no hemos visto las ayudas que está dando, no hemos visto. El cambio que iba a hacer, ¿dónde está el cambio? Ni hemos visto el cambio, sigue lo mismo. Nada más le hizo cambio el nombre, nada más sigue la misma corrupción. Los zapatistas han levantado su voz en contra de un proyecto como el Puebla-Panamá, lo han hecho otros sectores de la población. En este caso, en ocasiones por falta de información. Sin embargo, nadie puede oponerse al desarrollo. El plan Puebla-Panamá, ¿verdad? Es un proyecto que tiene por objeto que las transnacionales se apoderen finalmente de los recursos que existen aquí en México y en Centroamérica, ¿no? Pero esto va a trastocar, sí, pues todo el sistema comunitario, incluso el sistema ambiental, ¿no? O sea, el plan Puebla-Panamá es una estrategia del presidente Fox para atraer inversión al sur-sureste, pero eso no quiere decir que se van a explotar los recursos naturales, que se les va a quitar la riqueza a los pueblos indígenas. Ellos quieren que nosotros vendamos nuestras tierras donde hay petróleo, donde nosotros tenemos ámbar y muchas otras riquezas que tenemos. Él lo quiere conseguir a cualquier precio. Pero como muchas comunidades ahorita se están enterando sobre el proyecto Puebla-Panamá y muchas están inconformes, ya están, en algunas partes van a presentar demandas que no están de acuerdo. Hace unos días, el jueves, estuvo aquí el señor presidente de la República. Yo creo que todos ustedes siguieron con interés la visita del presidente Fox. Y no me equivoco ni exagero si les digo que la visita del presidente marcó el inicio de la era industrial de Chiapas.
van por el dinero. Y nosotros, como somos pobres, no valemos nada. ¿Sí? No valemos nada. Pero pues tiene mayor razón al ZLN. Se levantaron con las armas, porque nunca le ha escuchado al gobierno nuestras necesidades nosotros. Y puede que llegue algún día, va a volver el levantamiento, porque ya no servimos para nada, nunca nos hacen caso. Y puede que suceda algún día, porque ya no nos queda otra. Aquí sale la riqueza y nada aprovechamos nosotros. Por ejemplo, la luz eléctrica, pues yo creo que aquí sale y no tenemos luz aquí. Ese es donde se cambian las cosas. Aquí hay un río que le decimos nosotros encajonado, porque ahí baja el río en un canal, pero natural, es la naturaleza, según que van a tomar la presa ahí para sacar la luz eléctrica. Y toda esa gente que vive en esta cañada, pues quién sabe cómo se va, o lo va a buscar su lugar, o va a quedar ahí, o eso no lo toma en cuenta. Como que toma en cuenta que pues, son animales salvajes, la gente que vivimos nosotros acá, y lo van a sacar la presa para más luz, más energía, por la fábrica de todo esto. Hay un problema que hay acá, está llegando a nuestra tierra, pues. Serán los pueblos indígenas los únicos que definirán su futuro. Serán ellos los que decidan si quieren tener proyectos de agroindustria, serán ellos los que decidan si quieren que alguna carretera pase por sus territorios, y si deciden que no quieren una carretera que pase por sus territorios, nosotros seremos absolutamente respetuosos de esta situación. Cuando no importaba destruir lo que hubiera que destruir, si provocaba ganancia la destrucción, y no importaba aniquilar a cientos de miles de seres si eso significaba ganancia. Eso es lo que está fundamentalmente en el Plan Puebla-Panamá. Con el plan del Puebla-Panamá, pues es una gran discriminación para nosotros, y eso para nosotros no queremos, no lo aceptamos ese plan. O sea, definitivamente nos quiere ver estar así como unos animalitos que no viven, o sea, que están como que no valen para nada, pero no, nosotros tenemos que resistirlo, eso que está haciendo el gobierno, y estamos en contra del plan de Puebla-Panamá, todos nosotros los indígenas, y principalmente los que somos los zapatistas. México se vende así descaradamente al extranjero, ¿no? Creo que ese es el plan Puebla-Panamá, ¿no? Un letrerote grande donde dice México se vende. El gobierno del Estado ya no aguanta para darle trabajo a tanta gente, pero vamos a crear alternativas. Vamos a abrir fuentes de empleo para nuestros hijos, para nuestros nietos. ¿Por qué lo hacemos? Primero, porque es una demanda. Segundo, porque tenemos que reconocer que el campo ya dio de sí, ya llegó a su límite. El peligro más grave es que se decida que el campesino, no únicamente en México y Centroamérica, sino en toda América Latina, ya no tiene futuro como tal. Antes la tierra que cuentan los antepasados, o los abuelos o las abuelas que llegaron primero, algún pedazo de la milpa da buena cosecha, un pedazo de frijol da bueno frijol, pero ahorita ya no. Más que los químicos ahorita, pues se le va la tierra totalmente, queda muy destruido. Por eso es lo que no queremos como zapatistas nosotros. Eso lo estamos recuperando, lo estamos reservando, la tierra como antes. Es que queremos que lleguemos de vuelta otra vez. Precisamente después de la marcha zapatista para buscar que haya entrada en la ley federal nuestros derechos, no fue aceptado, porque si lo hubieran aprobado el acuerdo de San Andrés,
donde va a proteger nuestro territorio como indígena, no podría entrar el Plan Puebla Panamá. Ajá. Lo que queremos es que se cumplan los acuerdos de San Andrés y ya, solo eso. Mientras no cumpla el mal gobierno, estamos resistiendo. Actial, como los cientos o miles de actiales que se vengan en el futuro, con una crónica de una muerte ya anunciada llamada Proyecto Puebla-Panamá, puede ser detenidos si podemos organizarnos en nuestras propias comunidades, en nuestros lugares de origen, en todos los contextos y espacios. No va a haber Plan Puebla-Panamá en territorios zapatistas. Va a tener que llegar ahí y dar la vuelta y luego seguir adelante. No solo eso, me atrevería a decir que en muchos territorios indígenas va a ocurrir lo mismo. Jamás será vencido, un pueblo que es consciente, que se rinde ni se vende, no quiere ni se entiende, no quiero nuestra venta, carajo escucha y entiende, mi patria no se vende. ¡Viva México! ¡Viva Pascoma! ¡Viva Estipaya! ¡Zapata vive! ¡Zapata vive! ¡Viva Tequila! ¡Viva la dignidad de mi pueblo combatiente! En el 2001, a raíz del decreto de expropiación de tierras para la construcción de un aeropuerto, los campesinos de Atenco se levantan declarándose municipio autónomo. El no haber tomado en cuenta a la gente, en pensar que tomamos decisiones y al fin y al cabo somos la autoridad y habrá gritos y sombrerazos y 2 o 3 muertos y de todos modos se hace, funcionó hace 30 años, pero ahora ya no. Nosotros creo que somos un ejemplo de lo que ya no puede seguirse haciendo. Tenemos que hacer que la persona que esté mandando esté obedeciendo. Es eso, ¿no? Es mandar obedeciendo y esto lo retomamos precisamente como parte de la experiencia de los hermanos zapatistas y que en ese sentido a ellos les agradecemos muchas lecciones que nos han dejado no solo a nosotros sino al pueblo de México, a la humanidad. Los indígenas en ese sentido están planteando, en su fidelidad a sus formas tradicionales, están planteando una forma menos agresiva en relación con la naturaleza, la posibilidad de una relación más sana con el mundo que nos rodea. Hay que tener en cuenta que en el mundo tradicional indígena, en la cosmovisión indígena, hay una relación casi religiosa con la naturaleza, ¿no? En los ciclos de siembra se incorporan oraciones, se incorporan rituales, es decir que todo ese respeto, esa ritualización de la vida, creo que es algo que podemos aprender. Para la gente que habita los bosques, el bosque es un gran supermercado. Ella obtiene su comida, ya sea cazando o abriendo una pequeña área de bosque para plantar sus plantitas comestibles. El bosque es una gran farmacia. Él obtiene todas sus medicinas. El bosque es su templo. Él tiene sus creencias vinculadas al bosque. El bosque es su cultura. Privados del bosque no son nada, desaparecen como cultura y como pueblo. No pueden adaptarse. Desaparecen. Entonces la desaparición del bosque implica la desaparición de las culturas y de la gente, junto con todo el resto de la diversidad que hay allí. Desde luego que uno de los aportes fundamentalmente claros es la dimensión comunitaria en oposición a la dimensión individualista de nuestro sistema. Eso cambia totalmente las cosas. Si sigue el sistema, se ve que se está llegando a la peligrosidad que está leyendo el primer mundo,
en donde no es compasión el que quiera inclinarse hacia el tercer mundo, sino el temor de que viene una rebelión y una protesta marcada por las consecuencias negativas que hay. Estos campesinos, si no se unen, si no buscan formar un frente común, no van a poder defenderse contra esta embestida que les viene encima. Estos campesinos mayas que están caminando carga la tradición en su espalda, pero tiene los ojos clavados hacia el futuro, hacia adelante. Estamos en resistencia y estamos trabajando en colectivo. Es lo que nos ha gustado y es una forma de ayudarnos, de cómo también respetarnos. Hayun haj uti kuchal oyun kuti chikalik lebes me takchak be kuti kusi haji ya bu kuti ni hutuk suendas makasat kuti porque muk ololukun kutik muk kuti muk kutik muk chak kutik ni chislo lang kita hun galleta ta hun dulce muk kan kuti kan kuti hati kusi hachapan bis koplal ta San Andrés kalti firmado ta San Andrés como ti gente kalti que yun hats kandi kusi yakals pas yakals yaptali kusi hats kanch kalti hayun hano hasti kopta toli. No vamos a dejar de estar luchando por las demandas que hemos puesto desde el 94. Desde el 94 hemos levantado, hemos aclarado la guerra por ciertos puntos, por ciertas necesidades, por ciertas cosas que sí lo necesitamos, no nada más para los zapatistas, no nada más para un grupo de personas, de toda la gente del mundo, pues. Espero que los compañeros que vengan para nosotros, que vengan a ver, que vengan a visitar nuestro territorio, nuestro lugar, nuestra casa, nuestra familia, pues para ver, para crear toda esta situación y para que lo vean en su propio ojo también. Y es por eso, pues me dio mucho gusto de estar ahí, dar esa oportunidad de ustedes y muchas gracias de dar esta oportunidad de llevar mi voz por otro lado, pues gracias. Cuando se reconozcan constitucionalmente los derechos y la cultura indígena, de acuerdo a la iniciativa de ley de la COCOPA, la ley empezará a unir su hora a la hora de los pueblos indios. Señoras y señores legisladoras y legisladores, soy una mujer indígena y zapatista. Por mi voz hablaron no solo los cientos de miles de zapatistas del sureste mexicano, también hablaron millones de indígenas de todo el país y la mayoría del pueblo mexicano. Mi voz no faltó al respeto a nadie, pero tampoco vino a pedir limosnas. Mi voz vino a pedir justicia, libertad y democracia para los pueblos indios. Mi voz demandó y demanda reconocimiento constitucional de nuestros derechos y nuestra cultura. Y voy a terminar mi palabra con un grito con el que todas y todos ustedes, los que están y los que no están, van a estar de acuerdo. Con los pueblos indios, ¡viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Democracia, libertad, justicia.
Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, Congreso de la Unión. Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y acuerdan con el gobierno una tregua. El gobierno envía 70.000 efectivos militares al estado de Chiapas. Pero hubo una respuesta muy importante de la sociedad civil el 12 de enero, yo recuerdo que eso fue definitivo en el Zócalo de la Ciudad de México. Se movilizaron miles de gentes, nunca habíamos visto reunidos en el Zócalo 200.000, 300.000 gentes pidiéndole al gobierno que cesaran los bombardeos. Entonces, obviamente que esto también fue leído por el EZLN como que la gente está despertando, entonces pues vamos a ver qué está planteando la sociedad civil. Y la sociedad civil, el pueblo, decía que queremos la paz. Gracias a la vida que es muy nuestra, gracias al sueño cuando yo soñaba desde el seno de mi madre querida. La vida que le vivimos es la vida de los indios, que somos olvidados, que somos desprotegidos en esta vida de condiciones precarias. En diciembre del mismo año, el ejército zapatista rompe el cerco militar lanzando una ofensiva política y pacífica, declarando 38 municipios autónomos en Chiapas. Tras meses de negociaciones, en febrero de 1996, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 1 de enero de 1994, coincidiendo con la entrada en vigor del Tratado Libre de Comercio, los indígenas del estado de Chiapas, con el nombre de Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se levantan contra el gobierno del PRI, con más de 70 años en el poder, exigiendo, al igual que en 1910 por Emiliano Zapata,
tierra, justicia y libertad. Por eso decimos, ya basta. Como que quien dice, pues aquí nomás pusimos alto y nos aclaramos por qué nos levantamos en pie de lucha, porque nosotros ya no aguantamos tanta chinga, tortura, marginación, secuestro, asesinos y todo, etcétera, del maltrato de nosotros, y por eso decimos que ya no. ¿Por qué? Porque somos gente campesina, somos gente indios, por eso no lo hacen caso. A sus compañeros, los mestizos, sí lo cumplen, porque el billete habla, pues. Y nosotros no tenemos dinero, por eso no habla el dinero. Somos pobres, indígenas, indios, por eso no lo hacen caso. Así está. Ya basta, porque nosotros hace más de 500 años estamos resistiendo, estamos, como dice, estamos como carne de cañón. Y es que San Cristóbal nunca había sido invadida y conquistada por los indígenas. Entonces aquello fue la ruptura de una continuidad, ¿no? Los indígenas entraban a San Cristóbal y no a comprar o a vender como habían hecho durante siglos, sino ahora venían a exigir. Es una gente pobre que por necesidad tuvo que correr el riesgo de perder una parte de su contingencia para que sobreviviera la herencia en sus hijos, ¿no? Esta es una necesidad. Se levantaron en armas también porque vieron que era la única manera que se podía escuchar el gobierno sus voces. Entendiéndose ahora que existen ellos, que existen con anticipación a la constitución de los países, que no quieren estar separados de nuestro país, sino ser reconocidos en su identidad desde la cual pueden contribuir a la construcción. A los 12 días de combate, los zapatistas deciden no usar las armas y utilizar la palabra como elemento de lucha, de las cuales 10 millones son indígenas. Rico en culturas y recursos naturales, sin embargo, el 65% de la población es pobre. De ellos, el 35% viven en la extrema pobreza. México, país en el que viven 100 millones de personas.